Se nos pide que usemos el diagrama para identificar y unir cada par de ángulos. Se nos pide que identifiquemos un par de ángulos complementarios, un par de ángulos verticales y un par de ángulos suplementarios. Comencemos con un par de ángulos complementarios. Dos ángulos son complementarios si la suma de sus medidas es de 90 grados. Juntos, dos ángulos complementarios siempre forman un ángulo recto. Mirando el diagrama, observe cómo tenemos un ángulo recto aquí, formado por este rayo y este rayo, lo que significa que la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2 debe ser igual a 90 grados porque juntos formar un ángulo recto. El ángulo 1 y el ángulo 2 son complementarios. Mirando nuestras opciones aquí, observe que B es ángulo 1, SMF ángulo 3. Seleccionamos B para ángulos complementarios. Luego, es necesario identificar dos ángulos verticales. Los ángulos verticales son ángulos opuestos formados por dos líneas de intersección. Volviendo al diagrama, si nos centramos en esta línea y esta línea, cada vez que tenemos dos líneas de intersección, tenemos dos pares de ángulos verticales. Observe que el ángulo 3 y el ángulo 5 son ángulos opuestos formados por estas dos líneas de intersección. El ángulo 3 y el ángulo 5 son ángulos verticales. Los ángulos verticales también siempre tienen la misma medida. Observe que D es el ángulo 3 y el ángulo 5. Seleccionamos D para el par de ángulos verticales. Y finalmente, se nos pide que encontremos un par de ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios son dos ángulos en los que la suma de sus medidas es 180 grados o juntos forman un ángulo recto. Mirando un diagrama, si nos enfocamos primero en esta línea, observe cómo el ángulo 3 y el ángulo 4 forman un ángulo recto, lo que significa que la medida del ángulo 3 más el ángulo de medida 4 es igual a 180 grados. El ángulo 3 y el ángulo 4 son suplementario, pero observe cómo el ángulo 3 y el ángulo 4 no son un par de ángulos enumerados, lo que significa que necesitamos encontrar otro par de ángulos suplementarios. En lugar de centrarnos en esta línea, centrémonos ahora en esta línea. Observe cómo el ángulo 4 y el ángulo 5 también forman un ángulo recto, lo que significa que la medida del ángulo 4 más la medida del ángulo 5 es igual a 180 grados. Ángulo 4 y el ángulo 5 es suplementario. Y observe que A da ángulo 4 y ángulo 5 como un par. Seleccionamos A para el par de ángulos suplementarios. Espero te ha resultado útil.